Bueno, seguimos disfrutando y realmente lo estamos haciendo, disfrutando de la visita de nuestro compañero Alberto Daniel Alcaraz. Él es doctor en antropología social, es historiador, es docente universitario en la Universidad Nacional de Misiones. Para nosotros es un alto honor que estés aquí con nosotros, un hombre que sabe tanto, que ha publicado libros. Es un privilegio. Semanalmente lo tenemos charlando sobre la historia y estábamos, bueno, podemos cerrar un poco la idea de lo que yo decía, chicaneando y quizá riéndome de esta locura, ¿no? De que a veces somos todos argentinos, tenemos toda la misma historia, pero a veces no nos podemos poner de acuerdo. Y creo que pasa eso con el rockismo, ¿no? Hoy te decía, roca sí, roca no. Y quizá ni siquiera de acá a un tiempo largo tampoco se termine de saldar ese debate. Pero cerrabas muy bien la idea explicándonos las diferencias que mostraba Roca con algunos otros, por ejemplo, Rosas, por ejemplo, Mitre, por ejemplo, bueno, distintos actores importantes de la escena en aquel entonces donde él confrontó y probablemente en el campo nacional y popular se lo resista mucho a Roca por el exterminio, ¿no? Contra los pueblos originarios que habrán tenido su contexto y su fundamentación por parte de estas élites en la que se correspondía a Roca, pero que hoy es muy difícil de digerir y asimilar. Por eso interpreto o infiero que por esa razón no hay sectores del campo popular, ni grandes referentes del campo popular que lo reivindiquen, salvo algunos sectores muy de minoría, ¿no? Claro, yo tampoco reivindico a Roca, claro, pero es una figura que amerita Exacto, un debate, exacto. Sí. amerita un debate profundo para entender también cómo se instala esta cuestión. Hoy hablábamos fuera de micrófono que hay dos referentes de la historia. Osvaldo Boyer es uno que justamente fulmina, digamos, a Roca por toda la cuestión de la matanza del desierto, digamos, que fue real, Sí. que hay datos, digamos, históricos, digamos, fuentes. Y también, por el otro lado, digamos, otras corrientes, digamos, que buscan no confrontar tan directamente, que reconocen, digamos, parte, digamos, de esto, de Abelardo Ramos, por ejemplo. Posición más moderada con Roca. Entendiendo, digamos, más en perspectiva y en contexto que si, por ejemplo, Roca no llevaba adelante esa expansión hacia el sur, la Patagonia sería totalmente chilena, digamos, porque de hecho, efectivamente, Chile tenía muchas intenciones de avanzar, sobre todo la Patagonia. Hay todavía una reivindicación de la Patagonia chilena como toda la Patagonia, y que también tenía que ver con esta cuestión de que estaba en proceso la formación de un protoestado, digamos, que es el estado, digamos, de los mapuches. Digamos. Hay investigaciones arqueológicas que muestran que efectivamente lo que ahí había era un protoestado. En este momento, no recuerdo, digamos, hay un antropólogo que yo lo había leído hace unos años, digamos, ya me voy a acordar, bueno, que planteaba justamente esta cuestión que, bueno, eso que hizo Roca fue frustrar la formación de ese estado en formación, digamos, que era un estado americano, etcétera, con pueblos originarios, etcétera, pero no era efectivamente Argentina, digamos. Ese protoestado fue vencido desde el lado chileno y desde el lado argentino, porque también Chile llevó adelante una Pero expansión. ¿quién pretendía ese protoestado? Los Los propios... digamos, había la posibilidad de una formación, digamos. ¿Viste? Porque a todo ahora, uno que no es historiador, ni mucho Sí, menos, sí. siempre escucha decir, no, pero estaba Inglaterra detrás, no, pero estaba Francia detrás. Sí, Estaba... posiblemente, digamos, Ujú. digamos para que ya me acuerdo el nombre de este antropólogo que lo leí hace unos años, y si no, bueno, lo voy a buscar y después te comparto, Sí, digamos. sí, no hay problema. Pero sí, digamos que justamente tiene que ver con esta cuestión de, bueno, la formación de un circuito económico que efectivamente derivaría, digamos, en el mediano y largo plazo la formación. En América del Norte, digamos, también, digamos, a matanza, digo, por poner en contexto también de indios, tenía que ver justamente porque justamente ahí, ¿Es en la misma época? casi en la misma época, Casi en digamos, la casi en misma la misma época. época, sí, Ocurría sí. ocurría en el norte de América y ocurría en el sur. Exactamente. Todos los comanches, etcétera, también eran pueblos seminómadas, digamos, pero que efectivamente ante la hostilidad y el ataque, digamos, de los colonos norteamericanos, había un proceso, digamos, de armarse, digamos, hasta los dientes y que encontraban en la guerra una resistencia
y que tenía que ver justamente con esta cuestión de reivindicarse como algo diferente, digamos, que ni era mexicano, que ni tampoco era norteamericano, estadounidense, etcétera, etcétera. Entonces también en ese contexto lo que tiene que ver es justamente esta destrucción de protoestados, que no eran estados consolidados, pero que tenía que ver justamente con una fuerte identidad y con una lucha aguerrida, digamos, por lo que significaba, digamos, pertenecer a esas naciones. Ujú. ¿Dónde ubicamos a Roca en todo esto? Entonces, por ejemplo, decía, digamos, para redondear y dejar un poco en claro de que efectivamente acá, si lo situamos en el campo nacional y popular, lo estamos ubicando mal, digamos. Tenemos que entender, como dijimos, desde el campo de las élites. Hay una élite del No, interior. yo digo que dentro del campo actual, del campo nacional y popular, hay quienes lo reivindican Claro. encendidamente y hay quienes lo condenan con la misma intensidad, Sí, ¿no? porque es una figura polémica, digamos. Pero él no pertenecía a una concepción nacional y popular de nada, sino que era ni una era, élite. ni era representante de las ideas de la clase trabajadora, ni promovía la sindicalización, ni Pero nada de eso. combatía a Mitre, que es algo que el campo nacional y popular lo Exactamente. hace hasta hoy. De hecho, la ley de residencia de 1902, que expulsa anarquistas y socialistas, es en pleno gobierno, el segundo gobierno de Mitre, de Roca, perdón, y que tiene que ver con esa expulsión de toda sospecha ideológica, digamos, de anarquista, comunista, etc. Sí, combatía a Mitre. ¿Y qué representaba a mí? Mitre, digamos, justamente. El Partido Liberal en ese momento, digamos, digamos si hay algo que se le reconoce a Mitre, tiene que ver con que, bueno, construye las bases de la nación argentina en un primer momento. O sea, estas tres presidencias, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, es el momento en el cual se termina de consolidar la mayor parte del Estado argentino. Con Roca termina de consolidar la expansión. Roca fue ministro de Avellaneda, ¿no? Creo que sí, sí, sí. Sí, porque en pleno gobierno de Avellaneda es cuando Roca lleva adelante la campaña del desierto. Sí, sí, exactamente, así es. Entonces, Mitre constituye el ejército argentino, digamos, o sea, este ejército que tiene que ver con esta matriz sumamente antipopular en muchos casos, y que se constituye ¿para qué? Para ir a matar las montoneras, digamos. Ajá. ¿Y los dos priorizaban el puerto de Buenos Aires, tanto Roca como Mitre, o solo Mitre era el que era porteño céntrico y Roca tenía otra mirada? Porque me decías que quería un Estado más grande y Mitre una patria chica. Pero Bien. en la concepción de la patria grande, de la patria chica de dimensión que pretendía Roca, ¿estaba el puerto de Buenos Aires también ahí, en ese lugar donde pretendía correrlo de ahí? Bueno, ahí nos metemos en un tema No, no quiero extenderme mucho. complejísimo de la Ya historia estamos cerrando que igual. amerita, sí, pero que amerita también entender. ¿Qué pasó? Que Buenos Aires por 10 años se separó de la Confederación Argentina y fue la República de Buenos Aires, con una moneda propia, con un banco propio, etc. Y prosperó amplísimamente. Entre 1852 y 1862 Buenos Aires fue un país aparte. En ese mismo periodo la Confederación Argentina tuvo su capital en la ciudad de Paraná, donde Urquiza era el caudillo que dirigió eso, digamos. Después, ¿qué pasó? Las élites dominantes en ese momento se dieron cuenta, tanto en el interior de que, bueno, O sea, no sé quién estaban gobernando en ese momento, en el habían 52 dos y el presidentes 62. y habían dos argentinas. ¿Mitre estaba? Eh, Los que en querían ese, la patria chica lo habían logrado entonces. sí, Mitre llega al poder después de la batalla de Cepeda, digamos, perdón, después de la batalla de Pavón, digamos, Cepeda, que son estas dos batallas que esto lo estudia muy bien Oscar Oslac, digamos, y él plantea que, bueno, ahí en ese periodo, en ese lapso de 10 años, es cuando, por ejemplo, se dan las bases para la construcción del Estado argentino. La batalla de Cepeda y la batalla de Pavón son claves para entender lo que pasó, digamos. ¿Por qué? Digamos, porque en una, Mitre, ya derrotado, digamos, no puede creer que había vencido a Urquiza, digamos. Se entera que había ganado la batalla después, digamos, cuando le informan que la había ganado porque Mitre se había retirado. ¿Cuál Ahí es la también, famosa batalla que se retira? si no me equivoco, es la batalla de Cepeda, donde se retira, o la O batalla de Pavón, caseros, sí, o caseros. caseros, perdón, sí, sí, Caseros. caseros, sí, sí. Em, Ahí. yo sé que ya tenés que continuar el camino porque quiero valorar el hecho de que te pudiste acercar acá. Un enorme placer, Alberto, recibirte Gracias. y siempre nos vamos a quedar cortos porque es realmente apasionante analizar la historia. Por supuesto que te invitamos aquí en el piso, siempre será mejor que telefónicamente, pero si tiene que ser telefónicamente, será un placer igual.
seguir con estos temas, ¿no? Seguiremos abordando. Ya no volveremos a hinchar, vamos a dejar la Roca tranquila un ratito. No, pero este periodo de 10 años, digamos, entre 1852 y 1862, es clave para entender por qué se constituye la Argentina de 1880 y cómo las élites llegan a este acuerdo, digamos, que no es un acuerdo pacífico, digamos. No le queda otra que, bueno, está bien, a regañadiente Buenos Aires reconocer que sin el interior no puede, y el interior reconocer que Buenos Aires está en el mejor lugar para dirigir ese estado, digamos. El próximo encuentro que tengamos, ya sea telefónico o aquí en piso, si te parece podemos abordar, después te lo recordaré porque obviamente lo podemos marcar como agenda. Tiene que ver con esto que vos mencionaste recién. Mitre no podía creer que habiendo perdido había ganado porque se retiró Urquiza. A partir de ahí me gustaría retomar el próximo contacto y agradeciéndote, Alberto, estos minutos. Dale, buenísimo. Sí, un tema que amerita varios encuentros y seguir un buen chapuzón en la historia. Exactamente, sí. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Sí. Bueno, un placer. Alberto Daniel Alcaraz, doctor en Antropología Social, historiador, docente universitario de la Universidad Nacional de Misiones, visitándonos aquí en Radio Lateral. Nosotros vamos a la música y ya venimos.